Si Artur Mas quiere ser presidente por tercera vez, deberá convencer a la CUP, a la candidatura de Unidad Popular. Somos un pueblo rebel. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Y de momento no parece que lo vaya a lograr. Enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. No votaremos que sí al señor Mas, y si no le vale la abstención, pues aquí el problema, digamos, ha cambiado de bando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta semana Mas ha sido imputado por la consulta soberanista de noviembre. Para volver a ser presidente, ¿le perjudica o le favorece? La imputación de Artur Mas puede provocar una cierta corriente de opinión favorable entre el mundo independentista que obligue a la CUP a dar ese paso. Y si Mas no es presidente, ¿quién puede serlo? ¿Otro convergente? ¿Un independiente? ¿Romeva? ¿Junqueras? Ahora mismo no está sobre la mesa que sea nadie más que Artur Mas. Ni Esquerra Republicana ni Convergencia se plantean otra opción. Mucho me temo que a pesar de las vestiduras que se están rasgando, de sus declaraciones de no, nunca, jamás, bueno, veremos, pero mucho me temo que al final Mas va a acabar volviendo a ser presidente. La última propuesta de la CUP es que Cataluña no tenga un presidente, sino 3 o hasta 4. Tener un equipo colegiado al frente de este nuevo gobierno al que no lo identifiquemos con recortes y privatizaciones y corrupción. El nombre del presidente de la Generalitat depende hoy sobre todo de la CUP. ¿Y qué es la CUP? Uno de los primeros en saberlo fue Rodrigo Rato. Se enteró hace 2 años, cuando acudió al Parlamento de Cataluña a explicar qué pasó con las cajas, qué pasó con Bankia. Estaba tranquilo hasta que el turno de preguntas pasó a David Fernández, el portavoz de la CUP. Buenos días, fundamentalmente a todas las personas desahuciadas por Bankia. El repaso de Fernández al exdirector gerente del FMI fue la presentación de la CUP fuera de Cataluña. Por preguntarle por sus sentimientos al dejar a la gente sin casa. Que se siente desahuciando a miles y miles de personas. Por mostrarle su desprecio por la guerra de Irak, amenazándole con una sandalia. ¿Sabe qué es esto? Lo que hacen en Irak con esto. Como símbolo de humillación y de desprecio al poder del poder. Lo digo para vincularlo, porque usted generó un paisaje devastado en un gobierno que fue la guerra de Irak, 150.000 inocentes muertos. Por despedirle como nunca nadie se despidió de Rato. Que nos vemos en el infierno. Su infierno es nuestra esperanza. Hasta pronto, gángsters. No es la única vez que David Fernández se salió del guión habitual del político. A Ciudadanos y al PP les recordó que coincidían en sus manifestaciones por España con falangistas y nazis. La Plataforma per Catalunya, de Falange Espanyola de les Jons i dels neonazis de Tramuntana que convoquen a Plaça Catalunya. Su gestualidad también rebasa la norma habitual. Fíjense en su cara cuando una diputada del PP ataca a Mas por generar desigualdad. Más claves para entender a la CUP: las camisetas de su portavoz. No les gustan los rescates a los bancos, ni la ley verde de educación, ni la especulación urbanística, ni los recortes. Del otro lado defienden votar en referéndum, la independencia de los países catalanes más allá de Cataluña, y la de Euskadi por su cuenta. Gora Euskal Herria, askatuta. Con Arnaldo Otegi en libertad. Llibertat, Arnaldo Otegi, efectivamente. Pero ¿qué modelo de sociedad defiende la CUP? Es sobre todo un partido rebelde, podríamos decir, un partido que la desobediencia es una de sus máximas. No es una fuerza del sistema, es una fuerza anti-establishment y por lo tanto no es controlable. No hay una estructura jerárquica, tiene un funcionamiento asambleario. Sin duda son la extrema izquierda en el Parlamento, son
una izquierda radical, que quieren salir de la Unión Europea, incluso del euro. Eso piensan otros de ellos. Pero ¿cómo se define a sí misma la CUP? Esta vez no han querido hablar con La Sexta Columna, así que recordamos sus palabras en otra entrevista con este programa. Si hay que hacer la definición corta, pues es izquierda independentista catalana, nítidamente independentista, antropológicamente anticapitalista, ¿no? Y radicalmente democrática. Es decir, es un espacio que funciona fundamentalmente en base a patrones de asamblea, de autonomía y de autogestión, ¿no? Con estos principios, la CUP ha triplicado su número de votos en 4 años. Han pasado de 3 a 10 diputados. Ninguno repite, porque la CUP limita los cargos a una sola legislatura. Ahora quien empuja la candidatura es Antonio Baños. Catalán de pura cepa, porque no tengo ni un solo abuelo catalán. Baños es periodista y didáctico economista. Está Antonio Baños con nosotros. Antonio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Primero, la marca España. Un economista que imita en internet a lo muchachada Nui, a otros famosos economistas como a Leopoldo Abadía, el hombre de la crisis ninja. Los demás dicen los ninjas. Me recordaréis porque he hecho un libro muy famoso. Se titula La crisis ninja. Un economista que toca la guitarra y compone para alguno de sus 2 grupos. El músico político y su grupo de diputados serán quienes decidan el futuro de Cataluña. Junts pel Sí los necesita. Y ellos tienen claro qué quieren a cambio. Al margen del proceso soberanista, quieren un programa contra la pobreza. Plan de choque de rescate ciudadano. Quieren desobediencia ante leyes injustas. Hay que desobedecer con las leyes de la austeridad, con las leyes antisociales y con las leyes paralizadas por un tribunal que nosotros ya no reconocemos. Y quieren alejarse de Europa y del euro. Es que la Unión Europea es un mecanismo de poder absolutamente antidemocrático. ¿Serán capaces de entenderse los diputados más conservadores de Convergencia con quienes cantan la internacional de fin de fiesta? Estamos hablando de 62 diputados de Junts pel Sí por 10 de la CUP. Hoy lo repasaba, creo que son 1.600.000 votos de Junts pel Sí y 336.000 de la CUP. Es decir, son casi 5 veces más los unos que los otros. Por tanto, la capacidad de imponer yo creo que es 5 veces por lo menos menor. Pero sin duda van a tener capacidad de influencia y lo están demostrando en este paso tan delicado de la investidura además. Bueno, la primera medida que ha exigido la CUP es un plan de rescate social, que no se diferencia mucho, digamos, de lo que propondría Iglesias si estuviera en la misma, Pablo Iglesias en la misma posición. Tampoco los consideraría de una radicalidad irreal, por decirlo así. No me preocupa porque no es cierto que no se lleve bien la CUP con los empresarios. Lo que la CUP no se lleva bien es con ciertas oligarquías económicas que solo defienden sus propios intereses en detrimento de los intereses de los ciudadanos. Yo creo que la CUP tiene suficiente sentido común como para saber que para generar ocupación y riqueza se necesitan empresas y lo que no se puede hacer es obstaculizar el trabajo de las empresas. Son más honestos que Convergencia y Unió, por lo menos porque ellos tienen unas ideas fatales, pero ideas.